Hola a todos, iniciamos una serie de meditaciones durante este mes que tendrán en común que todas van a tratar sobre personajes bíblicos no demasiado conocidos. Yo iniciaré la serie y por el mismo precio voy a hablar no de uno sino de cuatro, porque quería hablar sobre los 4 jóvenes que llevaron a un paralítico hasta la presencia del Señor haciendo un agujero por el techo. Podemos leer el texto en Marcos 2 del 1 al 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El texto nos habla de 4 porteadores, suponemos que amigos o familiares del paralítico, de los que no conocemos sus nombres y no sabemos casi nada prácticamente. Y aunque cada uno de ellos pues era un individuo, tenía su propia personalidad, vamos a considerarlos en un conjunto. Jesús llega a Capernaum, nos dice la palabra, y se reúne la gente para escucharle. Posiblemente entre esta gente pues habría gente de todo tipo, gente que eran curiosos, gente que estaba realmente interesada en escuchar a Jesús, gente que quería ver un milagro, o gente que tal vez buscaba que Jesús les diera de comer, como había hecho en otras ocasiones. Pronto la casa se llena y no cabe ya nadie más allí. No había que guardar entonces distancia de seguridad como ahora. Jesús empieza a hablar y empieza a presentar el mensaje de salvación como hacía siempre. Se nos dice en el versículo 3 que 4 personas cargando a un paralítico vienen para llevarlo a la presencia del Señor. Era gente que buscaba personalmente a Jesús, pero que se encuentra con un problema. La gente no les deja pasar. Debieron probar de hacerse sitio, de hacer un hueco para poder entrar al paralítico, pero no pudieron. La gente además, pues seguramente les dijo que no molestaran, que querían escuchar, y no les dejaron pasar. Aquellos 4 porteadores podrían haberse marchado pensando que lo habían intentado y que habían fracasado, pero nos vamos con la conciencia tranquila porque no podemos hacer nada más. Pero no se desanimaron. Estaban decididos a llegar hasta Jesús. Dice el Señor en su palabra que el que busca halla, y si realmente buscamos al Señor, pues vamos a encontrarle. El texto no nos cuenta si la idea de ir ante la presencia del Señor partió del paralítico o partió de alguno de sus compañeros. Si la idea partió del paralítico, eso suponía reconocer que él solo no podía llegar hasta Jesús y que necesitaba pedir ayuda a sus amigos. Nosotros no podemos hacer nada tampoco por nuestros méritos para presentarnos aceptos ante el Señor. Hemos de reconocer nuestra impotencia y confiar en la gracia de Dios para poder hacerlo. Si la idea fue de sus amigos, pues esto nos hace pensar que eran personas que habían oído hablar de Jesús, que tenían fe y que sabían que el Señor podría sanar a su amigo. Fuera de quien fuera la idea, la situación nos hace pensar en lo importantes que son los hermanos para los cristianos. El Señor nos ha colocado en la Iglesia, en un cuerpo junto a otros creyentes. Por eso, cuando tenemos un problema, ellos nos sustentan y nos llevan, como el paralítico fue llevado por sus amigos. Los hermanos pueden ayudarnos a llegar hasta el Señor, para llegar hasta sus pies, son nuestro apoyo. Debemos recordarlo y valorarlo y hacer uso de esta bendición que tenemos. No ser Quijotes que tratamos de luchar por nuestra cuenta, sin más ayuda. Si el paralítico hubiera querido llegar hasta el Señor solo por sus propios medios, lo hubiera sido literalmente imposible. Para él fueron muy importantes sus amigos,
que le llevaron, y por eso debía estarles muy agradecido. Qué bien podernos servir de los hermanos, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en el caso contrario, que cuando veamos a un hermano en dificultad, nuestra obligación también es ayudarle a llevar su carga, como hicieron estos 4 porteadores. Podemos ser como aquellos jóvenes y llevar a otros hermanos ante el Señor y ayudarles a soportar sus cargas y sus necesidades. Esta es la bendición de ser iglesia, apoyarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, gozarnos unos con otros. Decíamos que aquellos jóvenes no se desanimaron, buscaron soluciones para llevar a su amigo a los pies del Señor. Ellos sabían lo importante que podía ser para aquel paralítico, era vital para él. Por eso buscaron un paso y lo encontraron a través del techo. Suben al terrado de la casa y empiezan a romper el techo. Claro, pensemos que el techo no era como los de nuestras casas actuales. Las azoteas de las casas de Palestina de aquel tiempo eran de ramas y maderas cubiertas de tierra. Era pues mucho más fácil abrir un agujero. Imaginemos la escena. Jesús en la sala de abajo predicando, la gente en silencio escuchando. Arriba unas personas empiezan a retirar tierras y ramas. Abajo pues empiezan a caer algo de tierra, palos, ramas, empieza a oírse ruido, la gente habla, mira al techo, se mueven, se interrumpe la predicación. Y por si fuera poco, cuando está hecho el agujero, bajan una camilla con una persona dentro. Hay que reconocer que aquellos jóvenes fueron valientes. El dueño de la casa pudo ponerse furioso al ver lo que habían hecho con su tejado. Además, todo el mundo iba a verles. Se ponían en evidencia, iban a ser el tema de conversación de la ciudad y hasta podrían acabar detenidos por lo que habían hecho. Pero era una cuestión de prioridades. Lo primero era llegar hasta Jesús. No les importó lo que diría la gente. Nada impidió que buscaran y encontraran al Señor. Así debe ser para nosotros, que nada nos impida llegar hasta la presencia del Señor, ni siquiera las cosas buenas como la familia, el trabajo, la salud o el descanso. Tenemos aquí una buena enseñanza de los 4 amigos. Igual que ellos, debemos llevar a otros hasta Jesús, bien de manera individual o como iglesia, pero guiar al perdido a la salvación que está en el Señor. El resto de la historia la conocemos. El Señor perdona los pecados del paralítico al ver la fe de ellos, lo cual nos confirma que eran personas de fe que conocían a Jesús, y tras el escándalo que supone para los escribas, también sana al paralítico. Y a todo esto, pues los 4 amigos mirando desde el tejado. Y si Jesús les reñía por lo que habían organizado, habían interrumpido al maestro, habían roto un techo, pero Jesús no les riñe. Al contrario, se admira al ver la fe de ellos y perdona al paralítico y después le sana. El Señor espera que nuestra fe sirva para llevar a otros hasta Él, para perdonarles sus pecados, porque en la presencia del Señor hay perdón, hay sanidad y hay solución a nuestros problemas. El paralítico salió de allí caminando. Está claro que su vida había cambiado. Lucas 5:25 cuenta este mismo relato y dice que el paralítico salió glorificando a Dios. Y esta vez sí que le abrieron paso entre la multitud para salir con su camilla. Siempre que buscamos al Señor y estamos en su presencia, salimos cambiados. Y en todo esto el papel de los amigos, como ya hemos dicho, fue vital. El apoyo de los hermanos puede ser decisivo también para nuestras vidas, para ayudarnos, para hacernos ver el error, para darnos ánimos, quizá para reprendernos. ¿Qué fue de aquellos 4 jóvenes que llevaron al paralítico hasta la presencia del Señor? No se nos dice nada más, pero podemos suponer que, igual que el paralítico, fueron seguidores del Señor. Habían llevado a su amigo ante Jesús y habían visto un milagro. Posiblemente tuvieron que volver al día siguiente para reparar el techo de la casa, pero lo harían gozosos por el milagro que se había producido en su amigo. Y si fue así, estoy seguro que el ya ex paralítico fue con ellos y les ayudó encantado. Y concluyo resumiendo en unos puntos pues el ejemplo que tenemos de los 4 jóvenes. Valoremos a nuestros hermanos como apoyo para nuestras vidas. Seamos apoyo también para nuestros hermanos. Llevemos a otros a los pies del Señor para que le conozcan. Y busquemos la presencia del Señor y salgamos de allí cambiados, como lo hicieron todos aquellos jóvenes. Que el Señor los bendiga.